El día de hoy quiero seguir compartiéndoles acerca del tema del templo, pero ya de un segundo templo, porque hace 8 días les compartí acerca del primer templo en Israel y se acordarán que el primer templo fue construido por un rey muy conocido que tenía por nombre Salomón. David había querido construir el templo, pero Dios le dijo que no, que le tocaría ese privilegio a su hijo. Y fue un templazo que hizo. E inclusive había dicho Salomón que él servía a un Dios grande y por eso quería construirle un templo grande. Hermanos, algo glorioso, repleto de oro, de madera, de plata, hermanos, era algo realmente asombroso. Ahora, siempre el templo en la Biblia nos habla acerca de la presencia de Dios. Y eso de tener un templo es algo bien importante, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, no solo el templo, también la tierra. Ustedes se acuerdan de que Dios a Abraham le había prometido la tierra, lo que hoy conocemos como Israel, algunos le dicen Palestina, ¿verdad? Pero desde Génesis capítulo 12, es decir, 2000 años antes que Jesucristo hubiera nacido en Belén. Y pasaron los años, por unos años habitó ahí Abraham, pero luego al paso del tiempo sus descendientes se mudaron a Egipto, se quedaron luego en Egipto 430 años, terminaron en esclavitud, hasta que después en los días de Moisés ellos pueden regresar hacia la tierra que Dios les había prometido. Ahora le tenían que conquistar porque estaba llena de un montón de gente idólatra y tenían que tomar aquel lugar y al paso del tiempo pues hubieron jueces, después hubieron reyes y ahora sí el tercer rey Salomón construye el templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un templo. Tristemente, bueno, entonces en un principio fue monumental ese templo. Fue algo tan glorioso, el pueblo se gozaba, ahí hacían los sacrificios a Dios, las oraciones, servían los sacerdotes, los levitas. Pero tristemente después de que muere Salomón, la nación de Israel se divide. Hay que tener cuidado con las divisiones. Con el hijo solo se quedaron 2 de las 12 tribus, las cuales estaban en el sur, donde está Benjamín y Judá. Y en Judá está ahí, Jerusalén, y ahí estaba el templo. Las otras 10 tribus, las del norte, retuvieron el nombre de Israel, mientras que las tribus del sur tuvieron ya el nombre de Judá. Entonces crecieron, es decir, pasó el tiempo y ellas siempre estaban como en conflicto entre ellos, luchando entre ellos, y cada quien tenía sus reyes. Y los reyes del norte, es decir, de Israel, la Biblia nos dice de una manera muy clara que cada uno de ellos fue mundano, fueron idólatras, se portaban mal, no obedecían a Dios. Los reyes del sur, la mayoría también se portaron mal, pero hubieron algunos, como Josafat, como el rey Asa, diferentes, algunos pocos, que sí se portaron bien. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero Dios les había advertido a ellos, miren, les había dicho, miren, así como les di la tierra, si ustedes me desobedecen, si ustedes empiezan a adorar a los ídolos de los pueblos vecinos, van a perder la tierra, los voy a sacar. Va a venir otro pueblo que los va a llevar en cautiverio. Y junto con la tierra, pues el templo que ahí estaba en la tierra. Pasaron 300 años de que Salomón había construido el templo y resulta que por tan rebeldes que estaban, que Dios permite que llegue un ejército ahora sí del imperio más fuerte que se llamaba Babilonia, que llegaran, se llevara a toda la gente joven, toda la gente dotada, todos los inteligentes, todos los adinerados, entre ellos estaba el profeta, el varón de Dios, Daniel, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Los muros que estaban alrededor de Jerusalén, que protegían a la ciudad,
las derribaron y las quemaron los babilonios. El templo fue quemado, todos los artefactos, las mesas y todo lo que usaban, todo quemado. El oro fue llevado a la casa del ídolo o el templo del ídolo de los babilonios. Entonces, hermanos, esto era algo increíble, fue terrible. En el camino que fueron llevados a Babilonia tuvieron que caminar como 500 millas a pie, encadenados. El rey de Judá le pusieron ahora sí un arete en la nariz y así lo iban jalando. La mitad se murieron en el camino. Fue algo increíble, ¿verdad? Pero esto era el castigo de Dios sobre su pueblo. Perdieron el terreno o la tierra y perdieron el templo. Pero Dios, así como castiga, Dios también restaura. Así como la mano de Dios hiere, la mano de Dios también sana. Y Él prometió por medio del profeta Jeremías, que vivió en esos tiempos, que ese tiempo de cautiverio de los israelitas allá en Babilonia duraría 70 años. Nada más, parece poco, ¿verdad? Es bastante, pero en lo que es la historia de una nación, relativamente es poco. Lo que pasó fue que en Babilonia perdió su rango, perdió una guerra contra el siguiente imperio, eran los persas, lo que es Irán hoy en día, y se levantó un rey llamado Ciro. Él es nombrado aquí en el capítulo 1, versículo 1. Es nombrado ahí. Y bueno, ahí menciona, perdón, al rey Darío, pero antes de él estaba Ciro, y Ciro, que era el rey de Persia, él le dio el permiso a los israelitas a regresar ahora sí a la tierra de Judá. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Él, siendo inconverso, dijo que Dios le habló. Mire qué increíble. Mire, acompáñeme en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 22. Mas al primer año, Segunda de Crónicas 36, 22. Mas al primer año de Ciro, ayúdanos Nico, por favor, gracias. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Este rey inconverso está diciendo que Dios le habló y que Dios le mandó a él, a Ciro, a que le edifique un templo a Dios en Jerusalén. Y no solo eso, que ahora se le otorgaba el permiso a todos los judíos que quisieran que regresaran a Jerusalén, o a Judá, pues, y a donde está Jerusalén. Gloria sea a Dios. Realmente Dios mueve los corazones de los reyes. El rey, sin conocer las escrituras ni nada por el estilo, hermanos, está siendo usado por Dios para que se cumplan los 70 años de cautiverio y ahora que regresen. El cautiverio, pues fueron llevados cautivos gente, como ya mencioné, Daniel, había gente que vivía en aquel entonces como el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, Nehemías también. Y hubieron diferentes olas de judíos que regresaron a Judá.
Y hubieron algunos que no regresaron, entre ellos Esther. Usted ha leído el libro de Esther en la Biblia. Ella y su primo Mardoqueo nunca regresaron, se quedaron allá en Susa. Pero muchos sí regresaron, como dije yo, en unas 3 olas. Y Ciro dio esta orden y mandó a decirle a los vecinos de los judíos que le dieran a los judíos plata, oro, bienes, vacas, animales y una ofrenda para ayudarles. Y más o menos como 50,000 judíos regresaron a la tierra de Judá bajo el liderazgo del gobernador de aquel entonces, que se llamaba Zorobabel. Y ese Zorobabel lo había apuntado, lo había proclamado gobernador el mismo rey Ciro. Entonces, hermanos, en el versículo 1 se señala 2 nombres de 2 personas a quien se le habla. Vea, está Zorobabel, que era el gobernador, el líder político, y está Josué, que es el sumo sacerdote, que es el líder espiritual de Israel. Y hermanos, han llegado, regresan, y ellos son encargados de edificar la casa de Dios. Ese sería el templo en el año 535 antes de Cristo. Y hermanos, y en la edificación estaban todo esto bajo el cargo de los levitas, bajo el cargo de aquellos que tenían 20 años o más. Los levitas, ellos eran los supervisores de la restauración del templo. Pero luego resulta, hermanos, de que habían ahí unos samaritanos. A lo mejor usted sabe quiénes fueron los samaritanos. Los samaritanos eran de las 10 tribus del norte, pero más exactamente, cuando ellos fueron llevados por otro imperio llamado los asirios, antes de que llegaran los babilonios al sur, ellos fueron obligados a entrecasarse con la gente de las naciones paganas. Los asirios hacían eso para quitarle fuerza a la nación de Israel. Así hacían con todos sus enemigos. Entonces, cuando regresan ellos de estar en otros lugares distantes y están por ahí, ya vienen mezclados. Ya no son israelitas puros, son samaritanos. Ya no era el mismo pueblo original de Dios. Y no solo ha cambiado su ADN, por así decirlo, o su genética, pero también ha cambiado su devoción a Dios. Ya no creen bien en la palabra. Los samaritanos hasta la fecha, hay grupos samaritanos hoy en día, no aceptan todo el Antiguo Testamento, solo los primeros 5 libros y así. Entonces, entre samaritanos y judíos, por eso no se llevaban. ¿Se acuerdan en los tiempos de Cristo? Que la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, que estaba sacando agua del pozo y Cristo le pide agua de beber, y después Cristo le ofrece un agua que si ella le pide, pues a él le quitaría la sed. Bueno, entonces ahí están los samaritanos y ellos ofrecen ayudarle a los judíos en la reconstrucción del templo. Y parece, pues como quien dice, como una buena señal, pues estamos para ayudar. Pero muchos lectores de la Biblia, muchos estudiosos piensan como que los samaritanos realmente, como eran enemigos de los judíos, nada más querían inmiscuirse para ver qué estaba pasando y para hacer cizaña y tratar de detener la obra. Y los judíos dicen: no, ustedes no pueden tener parte en la construcción del templo. Bueno, los samaritanos se ofenden y dice la palabra de Dios que hicieron todo lo que fuera imposible para detener la reconstrucción del templo. A tal grado que pudieron persuadir a los gobernantes allá en Persia que dieran una orden que se detuviera la reconstrucción del templo. Y así fue. Les levantaron calumnias a los judíos, dijeron de los judíos: estos nada más se quieren rebelar, no quieren obedecer al rey de Persia. Ok, entonces los detuvo por un rato. Y los samaritanos felices porque la obra de la construcción del templo se había detenido. Pero Dios todavía quiere levantar el templo. Amén, hermanos. Dios todavía estaba preocupado pues por la obra. Y pasó después un poco más de tiempo y Darío dijo: no, siempre les vamos a dar permiso para que vuelvan a construir. Y entonces les da permiso. Pero para esto, para cuando les da permiso, esto nos llega ya al versículo 1,
lo que sucede es que los israelitas dicen, ya se acostumbraron, pues allá no trabajar en el templo. Como les quitaron el permiso, pues ya se acostumbraron a no hacer nada por el templo, por la obra de Dios, cruzados de brazos, ¿verdad? O las manos aquí en la cintura sin hacer nada. Y Dios les está motivando, les ha abierto las puertas, luz verde. Es decir, han estado 70 años sin un templo. No tener un templo significa no tener un lugar para ofrecerle sacrificios a Dios por el perdón de los pecados. Es algo bien importante tener un templo. Pero ahora como que ya los habían detenido y aunque les dan luz verde otra vez, después. Y por eso dice el versículo 1, ahí como al final del versículo 2, mejor dicho, ellos están diciendo esto, el pueblo de Judá está diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no ha llegado el tiempo, después lo hacemos, hermano. Después apoyamos, después te echamos la mano, después oramos, después evangelizamos, a rato lo hacemos, después hasta que yo lo sienta, voy a apoyar, voy a diezmar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, levanta la mano, no voy a levantar la mano hasta que yo lo sienta. No es el tiempo según ellos. Y mire lo que Dios les dice, versículo 2. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es el profeta cuyo libro tiene este nombre. Y les dice, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es decir, no tenían tiempo para edificar la casa de Dios, pero sí tenían tiempo para edificar sus casas. Y a sus casas les podían cambiar las ventanas, ponían techo nuevo, le agarraban el garaje, la moldura, ¿verdad? El siding, se lo cambiaban, digamos. Le podían hacer de todo, hermano, pero desierta la casa de Dios. Dice, ¿es para ustedes? ¿Realmente ustedes consideran que está bien que ustedes estén en sus casas, todas bien hechas, artesonadas, mientras que esta casa, la casa de Dios, esté desierta? Es decir, desierta porque ni llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque no está edificada. Entonces, esto es una palabra no solo para el pueblo de Judá en aquel entonces. Esto es una palabra que también se aplica a la vida de la iglesia. Esto es como cuando el cristiano solamente piensa en su casa, en su economía, en su familia, pero descuida y piensa muy poco en cuanto a la casa del Padre. Cuando piensa muy poco en cuanto, hermanos, al lugar donde nos congregamos, piensa muy poco, hermanos, en la congregación con lo cual nosotros nos reunimos. Y aquí es una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los llamaba su pueblo. Y Dios le estaba hablando a todo el pueblo, inclusive le estaba hablando al gobernador Zorobabel y le estaba hablando también, hermanos, al sacerdote llamado Josué. Imagínense cuánto más avanzaran las iglesias en su tarea si todos estuviéramos sirviendo. Aleluya. Gloria a Dios que muchos de ustedes están sirviendo a Dios. Y los felicito y no se desanimen, y si ven que otro no está sirviendo, digamos, usted mejor anímelo, usted no se desanime, gloria sea a Dios. Pero si todos le habláramos a los compañeros del trabajo, a los vecinos en cuanto al evangelio, cuánto no más gente sería transformada por el poder de Dios. Amén, hermanos.
Si cada uno de nosotros algo hiciéramos, es decir, y dijéramos, no, pues yo quiero apoyar con los niños, no, pues yo quiero apoyar con los adolescentes y con los jóvenes, yo quiero apoyar, no sé, haciendo algún talento en la iglesia o en la limpieza o esto y el otro. Miren, hay algo aquí, ¿sabe qué? Quizás al pastor ni se ha dado cuenta que se necesita esto, porque no me voy a dar cuenta quizás yo de todo, pero de repente, mire, yo puedo hacer esto, o yo sé pintar, o yo sé hacer algo que quizás otros, no lo saben hacer o bien lo hacen, pero necesitan más apoyo. Hermanos, gloria sea a Dios. Cuánto no más la obra de Dios avanzaría. Y a veces, hermano, como dijo Cristo, a la verdad la mies o la cosecha es la mies. A la verdad la mies o la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, hermanos, Dios les dice, hey, ¿de veras? ¿Ustedes en sus casas y aquí la casa de Dios desierta? Entonces Dios le dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, evalúa tu vida, examínate, conócete, pruébate, mira, examina bien, no nada más digas, oh, yo estoy bien, yo no cometo error, todo lo que yo hago está bien. No, porque puedo pensar que estoy bien y usted puede pensar que usted está bien, hermanos, pero Dios es el que sabe y Él nos lo puede mostrar si tan solamente le decimos al Espíritu Santo, escudriñame y muéstrame si hay camino malo dentro de mí. Y le dice, mira, examínate. Y le dice, mira, versículo 6, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes, pero no estás caliente, tu cuerpo no está caliente. Y el trabajo a jornal, es decir, el pago que uno recibe, ¿verdad?, por el jornal, recibe su jornal en saco roto. El trabajo del jornalero. ¿Verdad? Piense usted como que en vez de pagarle en un cheque, le daban el pago. Se lo van a dar en la mano y él tiene un saco donde va a meter las monedas que le van a pagar y ahí lo mete y lo que no se da cuenta que abajo está roto. Entonces, como dice, tanto trabajó toda la semana para que le dieran su pago y al final para que se desparramara y se cayera al suelo y lo perdiera, no lo pudiera aprovechar. Medita si realmente te ha ido bien, porque la verdad es que no te ha ido bien y es porque estás descuidando la restauración del templo, estás mal gastando los dones que se te dieron para que restauraras el templo. ¿Y te fue bien? No, por eso estás igual, por eso estás como estás. Medita sobre tus caminos. No, es que el boss que no me sube, no, que en el trabajo no sé qué tanto, no, es que pasa el esto, no, es que a mí, Dios está por sobre encima de cada uno de ellos. Entonces, Dios los está exhortando y les está dando también, hermanos, la solución. Les está dando el remedio. En versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mediten. Examínense, 2 veces se lo dice. Si se lo dice 2 veces es porque estaban viviendo unas vidas en las cuales no se examinaban, nada más vivían la vida, hermanos, como que fueran robots, nada más en la misma rutina de siempre. Pesen sus vidas, evalúense a la luz de la palabra. Entonces vuelve a repetirles esto. Ahora, si estamos en el versículo 8, mire cómo dice interesante. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, es decir, la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificada, ha hecho Jehová. Les está diciendo que suban al monte y traigan madera, pero quizás, si usted se acuerda, usted quizás se va a acordar
que cuando primero fueron, Ciro los envió con madera. ¿Y porque ahora tienen que venir a conseguir madera? Mire, les voy a mostrar. Si usted me acompaña al libro de Esdras, al capítulo 3, aquí es cuando iban apenas a empezar a construir el segundo templo. Y mire lo que dice. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces, el primer rey fue Ciro, y en el tiempo de Ciro se le había pagado a Ciro, aún hermanos, Ciro le pagó a la gente de Tiro para que ellos trajeran madera allá, porque era la mejor madera de allá. Ahora está el segundo rey después de Ciro, que es Darío. ¿Y sabe dónde está la madera? Ya no hay. Ahora tienen que ir a conseguir más. ¿Y qué pasó con la madera que trajeron? Lo que se piensa es que los judíos, viendo que ahí estaba la madera, que era para el templo, dijeron, no, pues no la están usando para el templo. No, pues aquí a mí me sirve. Aquí necesito poner un roof. Aquí necesito poner una pared. Aquí necesitamos. Estaban usando, hermanos, la madera que se había separado, que se había comprado para edificar la casa de Dios, para que edificaran sus propias casas. Imagínense nada más. Sería como cada uno dice, no, pues esta me gusta esta silla. ¿Está cómoda la silla, hermano? Ahí está. ¿Está cómoda? Como usted, está buena esta, me la voy a llevar. Y como que después ya no hay ni sillas, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? Es para la obra de Dios. Y así estaban estos, hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora les dicen, ok, la primera vez Ciro se las compró. Ahora les toca a ustedes, versículo 8, subir al monte y ustedes traigan la madera. Ahora les va a tocar a ustedes. ¿Para qué se clavaron el otro? ¿verdad? La otra madera, es decir, ahora, trabajen más duro. Fíjese que Dios ya los había castigado por 70 años en cautiverio. Y ahora Dios los estaba castigando de nuevo, pero no de la misma manera. No los estaba castigando, no los iba a enviar otra vez al cautiverio en ese momento, sino que, hermanos, los está juzgando de otra manera. Del versículo 9 al 11 vemos esto. ¿Buscas mucho? Versículo 9 al 11. Buscas mucho y hallas poco. Y te encierras en la casa. Y encierras todas tus cosas en la casa como para guardar lo que tú, como diciendo lo que se hubieran ellos ahorrado. Y dice en el versículo 9, y yo lo disiparé en un soplo. Como que ahí tiene su oro, ahí tiene, y como que llegara, Dios dice, y con eso, hermano, lo que habían ahorrado, digamos, lo van a perder. Se va a disipar. ¿Por qué? Dios dice, ¿por qué voy a hacer esto? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de entre vosotros corre a su propia casa. Dios está juzgando a su pueblo. Mire cómo más en el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite y todo lo demás, los hombres, las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios dice, como el rey y Dios de toda la naturaleza, yo detengo la lluvia, a modo de que ahora va a haber sequía. Ahora yo detengo el fruto de la tierra para que lo poco que salga, hermanos, el mismo sol lo va a quemar porque no hay lluvia. Los animales no van a tener pasto para comer, se van a ir muriendo, los seres humanos no van a tener suficiente para comer tampoco, no va a haber para vestir, su vida económica se va a ir para abajo, por no decir su vida espiritual. Hermanos, fue una sequía que arrasó a todo el país y había falta en cuanto a todo. Esto era un juicio de parte de Dios.
Pero hay gente que de repente cosas les pasan y como que no entienden que Dios les está hablando. Cuando algo pase en su vida, no cree que las cosas nada más pasan al azar. Dios nos llama la atención. Dios nos habla con amor y por rato también Dios nos corrige, no porque Él está en contra de nosotros, porque Él quiere que nosotros nos preocupemos sobre las cosas que a Él le importan. Aleluya. Su gloria, buscar de Él, tener una relación correcta con Él. Ellos habían provocado estos juicios. Pero mire lo que hace Dios. Esto es el resultado de una tan fuerte exhortación. Dios dice en el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bonito versículo. Dice que primeramente oyeron la palabra de Dios. El gobernador de toda Judá, el medio líder político, él oyó. Alabado sea Dios. No solo él, el sacerdote, líder espiritual, también oyó. Porque como que ellos también habían caído en lo mismo que el pueblo, habían desatendido el templo de Dios y la obra de Dios. Y resulta, hermanos, de que dice aquí la palabra de Dios que el resto del pueblo oyó. Y al final dice el 12, que y temió el pueblo delante de Dios. Respetó, valoró. Dios nos está hablando a través de otro siervo que es un profeta y su nombre es Ageo. Gloria a Dios. Qué bueno cuando Dios nos habla, ¿sí o no? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, hay que oír. Hay que estar atentos a cuando Dios nos habla. Y ellos pues se dieron cuenta, es verdad, el sufrimiento que tenemos en la vida se debe a nuestra fe. Dios nos está llamando nuestra atención. ¿Y qué más sucedió? Habiendo oído y habiendo temido, dice aquí la escritura, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y luego dice, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y luego dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, porque espiritualmente estaban dormidos. Aleluya. Ahora los despertó. Gloria a Dios. Todos se ven muy despiertos. Aleluya. Pero ¿cómo estaremos en nuestra vida espiritual? Estaremos nada más como soñando. Estaremos nada más como que todos como adormitados espiritualmente. ¿Ya se acuerdan ustedes de una de las parábolas que Cristo enseñó, ¿verdad? Que dice que el novio llegó a la medianoche, ¿verdad? Y estaban las 10 vírgenes y estaban como cabeceando, ¿verdad? Como que, y de repente, hermanos, a 5 se le estaban acabando el aceite para tener su lámpara encendida. Las 5 sí tenían lo suficiente, lo que van las que no tenían a ir a comprar, hermanos. Había llegado el novio, ¿verdad? El novio para la boda, para el casamiento. Y en lo que fueron y compraron y después quisieron ellas entrar, las puertas estaban cerradas. Hay que estar despiertos espiritualmente. Fíjese nada más. Josué, que es el líder religioso, dormido. Zorobabel, el líder político, el gobernador, dormido. El pueblo dormido, pero Dios envió a Ageo y el pueblo despertó porque Dios habló a través de Ageo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? Hay que estar pidiéndole, Señor, habla mi vida, háblame por tu palabra. Cuando tú me hables, Señor, ayúdame a que yo acepte la instrucción. No, pero eso no viene de Dios, nada más, y sabe qué tanto, que seguramente alguien le contó al pastor y lo hice por mí. No, yo no predico de esa manera, que estoy aquí al frente como sacando, así que,
cosas de las vidas de las personas, no se trata de eso. Nosotros nada más predicamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, y la palabra de Dios cae pues para con todos. Y cada quien se tiene que analizar, aleluya. Pero lo bonito es que todos despertaron. Y no solo eso, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vinieron a trabajar, vinieron todos a servir, vinieron todos diciendo, wow, yo quisiera apoyar en esto, yo quisiera hacer un ministerio nuevo, yo quisiera hacer esto. Me doy cuenta que nadie está haciendo esto al otro, me doy cuenta que, no sé, de repente llegan nuevos y quién los atiende y entran y salen y quizás no recibieron mucha atención. Yo solito, sin que nadie me diga, voy a estar ahí platicando con ellos. Yo voy a visitar algún hogar, voy a visitar a los inconversos, voy a visitar a las visitas, voy a ayudar en algún talento, voy a ayudar en la limpieza. Yo quiero hacer algo. Alabado sea Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. Y sirvieron todos. Hermanos, a los pocos días, digamos, dentro de 3 días ya estaba todo el pueblo de Dios sirviendo. Aleluya. ¿Sabe qué? Qué bueno que Dios levanta gente para que le hable al pueblo acerca de la voluntad de Dios. Aquí los temas que nosotros o que uno predica como pastor, no estoy aquí para entretener, no estoy aquí para para que se sientan todos bien y para que yo les caiga bien a todos, ¿verdad? Tampoco busco hacer enemigos, ¿verdad? Pero hermanos, pero sí, hermanos, a veces la palabra de Dios tiene que de alguna manera sacudirnos, que despertemos, hermanos, que cambiemos, que nos arrepintamos, que busquemos de Dios, que hagamos las primeras cosas otra vez, aleluya. Para que el que está despierto se levante, aleluya, para que él cuyos brazos y manos están paralizadas las vuelva a activar. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero terminar diciendo algunas cosas acerca del templo. Este fue el segundo templo. Y este templo pues se construyó como en el año 535 antes de Cristo y duró, hermanos, y fue el templo que estaba ahí cuando Cristo llegó. Y estaba yo estudiando acerca también de los templos y se acuerdan que en los evangelios dicen en el Nuevo Testamento de que hablando de Herodes dijeron, oh, Herodes es bueno porque les construyó un templo a los judíos. Y indagando, estudiando yo un poco más, me daba yo cuenta que realmente no es que construyó un templo de la nada, sino que básicamente lo que hizo Herodes es remodeló este templo y lo hizo ahora así como un poco más lujoso, más grande y cosas por el estilo, pero sigue siendo el segundo templo. Y resulta, hermanos, que de ese segundo templo Cristo habló también y dijo que llegaría el día, por allá en Mateo 24, dijo que llegaría el día que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Y efectivamente, hermanos, un general romano llamado Tito, al año 70 después de Cristo, vino, hermanos, y destruye el templo, el segundo templo. De eso les voy a compartir más adelante, pasando ya lo que es resurrección y todo esto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Para Dios siempre el templo es muy importante, porque habla de su presencia, hermanos. Habla de que es la casa del Padre. Aquí comúnmente, hermanos, decimos, bueno, llegamos al templo, llegamos a la iglesia. En sí, hermanos, es un lugar de reunión. Templo no es un templo judío. El templo judío, hermanos, solo es uno, es el que Dios mandó a hacer allá en Jerusalén. Y edificios donde nos reunimos, digamos, como este, hermanos, pueden haber muchos, pero templo hay uno. Aleluya. Y en los últimos tiempos, hermanos, Dios les va a permitir, vamos, tener otro templo. Bueno, hay más que puedo decir porque también el anticristo va a ofrecerles un templo y cosas por el estilo, pero no me da tiempo meterme en todo esto ahorita, pero solamente decir esto, hermanos, que hermanos, el ver por el templo para Dios era importante.
y el ver por la casa de Dios hoy en día, que somos iglesia, y ver por la obra de Dios, a Dios le importa bastante. ¿En qué quieres apoyar? ¿En qué área quieres servir? A lo mejor ya lo estás haciendo, gloria a Dios, puedes hacer más, o quizás estás bien así como estás, o quizás llegas y escuchas, y qué bueno que llegas y escuchas, pero te falta involucrarte. El Señor te invita a ser partícipe. El Señor te invita, aleluya, a ser parte de lo que Él va a hacer, aleluya. Aquí está el Señor. El Señor está aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Dios del cielo, por tu grandeza. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú permitiste que Israel una y otra vez te edificara templo, un lugar donde tu pueblo te adorara y ofreciera sacrificios. Oh Señor del cielo, en esta hora te decimos gracias. Gracias, buen Dios. Gracias, Padre, porque ahora, Señor, dice tu palabra que el templo de Dios viene siendo el cuerpo de cada uno de los que somos cristianos. Ayúdanos, Dios, en nuestro cuerpo, santificarnos, Señor, y usarlo de una manera honrosa, Señor, y no pecar con nuestros cuerpos ni con nuestros espíritus. Dios del cielo, nos ponemos en tus manos. Te bendecimos, Dios, te damos gloria y honra. Oh Señor, gracias. Habla, Padre, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Si Dios ha hablado a tu vida y gustas pasar, puedes pasar. Quiero orar por tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere seguir ministrando, aleluya, no solo a través de la palabra, también a través de la oración. Dios te ama, gloria sea a Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios del cielo, por tu presencia. Gracias por Jesucristo, que es más grande que el templo, aleluya. Gracias, Dios, por tu favor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pásale, hermano.